Las dos miradas. Abrimos la mirada violeta, nos ponemos las gafas moradas para seguir hablando de educación y acceso a conocimientos con un punto de vista diferente, esta vez teniendo en cuenta la perspectiva de género. Lo hacemos para conocer un trabajo, un cómic titulado Hombres Feministas, algunos referentes de la Fundación CEPAIN, Convivencia y Cohesión Social. Vamos a conocer más acerca de este trabajo con Baquea Alonso, es coordinadora del área de Igualdad y No Discriminación de la Fundación CEPAIN. Baquea, buenas tardes. Hola Mayra, buenas tardes. Bienvenida a Las Dos Miradas y a este espacio que denominamos La Mirada Violeta. Muchas gracias, encantada. Nos acompaña también Alicia Palmer, que es guionista. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mayra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. Antes de hablar sobre el cómic, Baquea, sí que me gustaría que contases a los oyentes quiénes sois, qué hacéis desde la Fundación CEPAIN. Bien, pues Fundación CEPAIN es una organización del tercer sector de acción social que trabaja a nivel estatal. En Castilla-La Mancha tenemos un centro en Ciudad Real, pero bueno, como te digo, estamos en 10 comunidades autónomas, tenemos ahora mismo como 35 centros de trabajo y somos como unas 600 personas, así que somos una organización, mediana del tercer sector y que sobre todo trabaja pues en temas de cohesión social, con especial hincapié en la población inmigrante. ¿Y cómo surge? Si nos vamos hacia la perspectiva de género, que me imagino que será algo que tenéis de manera transversal en toda vuestra fundación, ¿cómo surge la idea de realizar este cómic? Bueno, pues efectivamente dentro del campo de acción de la Fundación CEPAIN tenemos un área de igualdad desde el que coordinamos y diseñamos proyectos dirigidos a mujeres, pero también proyectos, pues como bien dices, que tengan en cuenta la perspectiva de género. Y después de muchos años trabajando con mujeres y creyendo, ¿no?, como mucha gente también ha creído en los últimos años, yo creo que género era igual a mujer y que perspectiva de género significaba solo trabajar con mujeres, pues nos dimos cuenta que, que eso era necesario, que seguía siendo necesario, pero que teníamos que también dar un paso más hacia adelante y empezar a plantearnos el trabajo con hombres, ¿no?, porque veíamos que podíamos trabajar con las mujeres, trabajar empoderamiento, autoestima, que encontraran empleo, trabajar temas de prevención de violencia, pero como yo digo muchas veces, el señor con el que se encontraban cuando llegaban a casa seguía siendo el mismo, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí vimos que había también que trabajar con ellos, ¿no? Y en particular con los jóvenes, ¿no? Y por eso surge también la idea de hacer el formato cómic. Claro, la implicación de los hombres, ¿no?, para avanzar en la igualdad es casi fundamental para deconstruir también ese modelo de masculinidad que conocemos. Sin duda, claro, igual que las mujeres, ¿no?, en las últimas décadas hemos hecho ese trabajo de deconstrucción y de quitarnos esas capas que la sociedad, ¿no?, nos ha ido diciendo del significado de ser mujer y de lo que significa y de los valores, ¿no?, asociados a lo femenino. Pues los hombres tienen el mismo camino, ¿no?, por delante, ¿no? También a ellos se les exige un papel, un rol social, se les asigna una serie de características que además en muchos casos impide también, ¿no?, su desarrollo profesional, su desarrollo personal, ¿no?, todo el tema de las emociones, el tema de la vinculación que hay entre masculinidad y violencia también, ¿no? Entonces, pues los hombres también tienen ahí mucho que pensar y que modificar, ¿no?, de su propio lugar en la sociedad. Claro, y para hablar de esos hombres feministas y crear esos referentes, entra la labor y el trabajo de Alicia, ¿no, Alicia? Hola. Yo no sé cómo se gestó el cómic, cómo empezamos a indagar y sacamos esos referentes. Sí, bueno, pues la verdad es que hay muchos chicos receptivos con la igualdad, pero que están un poco confusos con todo esto, lo de las actrices de Hollywood, del Me Too y con la manifestación que se prepara el 8 de marzo y tal. Parece que es una guerra de sexos y es lo que les queremos comentar, que no lo es, que es una guerra contra el machismo y hay hombres y mujeres en los dos bandos. Y básicamente pensando en eso, se me ocurrió, ya había trabajado antes con el formato cómic, que es una manera muy muy fácil así de llegar, más fácil que otras quizás. Claro. Y en este formato cómic, ¿cómo iniciamos? ¿Dónde encontramos esos hombres? Porque los hay. Sí los hay. Y el problema es ese, que muchos chicos se preguntaban si ser hombre y feminista si es compatible.
Y es por eso, porque no tenían referentes. Entonces, bueno, la idea surgió de ahí, vamos a buscar referentes. Por eso en la portada hemos puesto un catalejo morado, porque es un poco así como las gafas, pero buscando, ¿no? En el pasado un poco. Y bueno, y hemos estado buscando y hemos encontrado unos cuantos y ahí están. ¿Esa búsqueda ha sido difícil, ha sido complicada, Alicia? Pues bueno, no hay demasiados, pero los hay. Entonces, lo que pasaba es que la mayoría eran de corte occidental, ¿no? De europeos y norteamericanos. Y nos ha costado quizás un poco más buscar algún referente en el mundo musulmán, en África, en Asia, pero bueno, hemos intentado y ahí están. ¿De qué hombres hablamos? Y y sobre todo lo que creo que es más importante, ¿qué nos contaban esos hombres? Sí, bueno, el primer que es el referente, el primer filósofo que cuestionó el patriarcado es Paulin de Labarre, que en el año 1670, alrededor de ese año, pues acuñó la frase de que la mente no tiene sexo, ¿no? Y entonces este sí es un referente que aparece, pues hay bastante documentación. Y es el primero así que sugirió un poco el tema de la discriminación positiva, que llamamos. Y es que, sugería que había que promulgar leyes para favorecer a la mujer y poder devolverle todo lo que se le había arrebatado históricamente, ¿no? Y por el tema de la educación y todo esto. Claro, apostaba, ¿no? Por ese modelo educativo igualitario, universal, ¿no? Y a raíz de ahí, pues bueno, queríamos también fijarnos en referentes españoles, puesto que, bueno, estábamos un poco enfocando el tema a nuestros estudiantes y tal. Sí. Y también por esas épocas y tal tenemos a Fray Jerónimo Feijó, que también, abogó bastante por el tema de la defensa a la educación, ¿no? Y a los derechos de la mujer. Y lo curioso de él es que muchos hombres de la época se le echaron encima. Y también tiene la frase que preguntaba, ¿acaso defender a las mujeres es ofender a los hombres? Entonces, eso es que está como muy vigente ahora también, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, ahora que hablas de toda la cuestión, que creo que, aunque miremos al pasado, son cuestiones que tenemos en el presente, que están muy vigentes, ¿no? Hablando esta mañana también, charlando fuera de antena, hablábamos de otro hombre y también de otro concepto, como es el de sororidad, que parece que es muy actual, pero que ya un hombre habló de ello. En realidad la palabra sororidad, yo por lo que tengo entendido, comentaba Amelia Valcárcel, que surgió con el movimiento sufragista de finales del siglo XIX, rechazaban el concepto fraternidad, que surgió en la proclama revolucionaria de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, porque resultó excluyente, que realmente la fraternidad era hombres y realmente las mujeres quedaron fuera de todo lo que se logró de ciudadanía. Claro, los derechos solo eran para ellos, ¿no? Sí, entonces en las sufragistas estas que te digo no les gustaba la palabra fraternidad, la cambiaron por solidaridad. En realidad la palabra solidaridad salió más adelante, en los años 60 así. Lo que pasa es que yo en el cómic lo he puesto a nivel de la Revolución Francesa, precisamente porque fraternidad, que viene de frater, de latín hermano, el equivalente es sor, hermana, ¿no? Y entonces lo que sí surgió en la Revolución Francesa fue un sentimiento de que las mujeres se sentían un colectivo excluido, decepcionado, agraviado, y eso provocó que se organizaran, ¿no? Que se organizaran para protestar y reclamar derechos. Y yo creo que ese es un acto de sororidad, de reconocerse como hermanas y organizarse para conseguir pues todo lo que les han quitado. Me parece un acierto, Alicia, ese juego entre el pasado, el presente y tal vez el futuro. Citabas también hace un ratito, ¿no?, que había una dificultad, que habíais encontrado también esa dificultad para encontrar referentes, hombres feministas en el mundo islámico, ¿no? La cuestión del velo, que es un debate que aún tenemos abierto y que va más allá de lo que en un principio pudiera parecer, y nos llevaba a hablar de una frase que seguramente muchos de nuestros oyentes ya han oído más de una vez, ¿no? Aquella que dice: no eduques a tu hija en el miedo, educa a tu hijo en el respeto.
Sí, quería puntualizar que un poco quizás la dificultad que hemos encontrado en buscar referentes fuera del mundo occidental es porque vivimos en el mundo occidental, ¿sabes? Que es un problema de ignorancia nuestra más que de, claro, ¿sabes? Entonces, sí, buscando el Qasim Amin, que, es egipcio que tomó de referente Stuart Mill, sí hemos estudiado su trayectoria y sí estaba contrario al niqab y a la reclusión de la mujer. Al niqab, el velo realmente que solo deja los ojos a la vista, ¿no? Porque, decía que no podían interactuar con el mundo, que igual que fácilmente podían ir a educarse, o sea, podían acudir a la escuela, pero encerradas en ese... pues no podían interactuar con el mundo real, ¿no? Y era una de las reivindicaciones que tenía él. Y luego todo el tema de estar recluida y de no poder moverse sin la compañía de un hombre y tal. Entonces sí que comentaba eso, que no se trata de recluir a la mujer, sino de inculcar respeto en los hombres. Y eso ya lo decía él en aquel entonces, sobre 1880. Son algunos de los referentes, Baquea. ¿Por qué si existen hombres feministas no son reconocidos o poco conocidos? Bueno, yo creo que empiezan a serlo, ¿no? Yo creo que es un tema que empieza a estar un poco en agenda, ¿no? Nosotros que en Fundación CEPAIN pues llevamos como 3 años así trabajando en temas de, pues eso, del trabajo con hombres, desde la perspectiva de género, pues sí que vamos viendo que tenemos aliados. Está IGE, que es una asociación, ¿no? de Hombres por la Igualdad. Han pasado por la mirada violeta, sí, en varias ocasiones. Estupendo, pues son aliados y hemos trabajado con ellos en alguna ocasión. Entonces, y fíjate que en los últimos 2 meses han publicado libros muy oportunos al respecto. Está el libro de Richard Bacete, ¿no? El de Nuevos Hombres Buenos, de Octavio Salazar también tiene un par de libros, el último, el de El hombre que no deberíamos ser, creo que se titula, ¿no? También en esa 2 hombres feministas, ¿no? Que también han puesto por escrito pues cuáles son su perspectiva, ¿no? Sobre qué es esto de construir la masculinidad y cuál es el papel que los hombres pueden tener en definitiva en hacer de la sociedad algo más democrático y justo, porque de eso es de lo que trata el feminismo, ¿no? Claro que sí. Baquea, ¿dónde se puede conseguir este cómic? ¿Cómo pueden los oyentes hacerse con un ejemplar, conocer el contenido? Pues mira, nos encantaría haber sacado una tirada de 100.000 ejemplares, ¿verdad, Alicia? Porque la verdad es que nos los está pidiendo mucha gente, incluso hubo gente, y todavía nos pasa que hay gente que lo quiere comprar, que dice, oye, ¿dónde se compra eso, no? A mí me lo piden, sí. Entonces esto es un cómic que está financiado, se hizo en el marco del proyecto Salir Adelante, que es un proyecto financiado por el FAMI, que es el Fondo de Asilo, Migración e Integración, con la colaboración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Entonces sacamos una tirada de 500 ejemplares gratuita, que ya hemos repartido una parte importante, pero todavía nos queda alguno, pero en cualquier caso en la página web de CEPAIN, en un apartado que se llama biblioteca, pues ahí se puede descargar. Y está por ahí, porque sé que Alicia controla un poco que sí que se ha colgado en otros espacios. Si se pone en el Google ahora mismo cómic, hombres feministas, CEPAIN, va a salir. Pues me da mucha pena porque se nos termina el tiempo de esta entrevista. Ha sido un placer poder compartir un ratito de radio con vosotras. Termináis este cómic diciendo: una vez que consigues las gafas violetas, todo fluye hacia un mundo más justo. Ojalá así sea. De verdad, ha sido un verdadero placer. Gracias. Gracias. Que vaya todo muy bien. Volveremos a hablar, ¿eh? Seguro. Gracias, Mayra. Gracias, un placer. Boletín informativo de las 5 de la tarde y después continuamos aquí en Las Dos Miradas.